Bendiciones a todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos en la unidad 2, el estudio por libro Habacuc, y hoy vamos a hablar acerca de la lección 6, la síntesis, unir las partes. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de la escritura. Como lo habíamos dicho anteriormente, cada autor, cada escritor bíblico va a tener un propósito en el momento en el que está escribiendo y no va a escribir ideas al azar, sino que va a tener una intención con todo el texto, y lo que vamos a pretender con el estudio del método sintético es encontrar esa intención dentro de muchas otras cosas importantes. Ese propósito lo podemos dividir en cuatro partes. La primera son los términos, lo que se dice y las palabras que se emplean para decirlo, es decir, los vocablos que nos va a ayudar a identificar la idea que trata de expresar el autor. Lo siguiente es la estructura, la forma en la que está organizada el material, que viene primero, por qué está diciendo esto en este tiempo o en este punto del texto, dentro de otras muchas cosas que podemos ver acerca de la organización del material. Lo siguiente será la forma literaria, el estilo que está escogiendo el autor para escribir, si es una epístola, si está utilizando una parábola, si está utilizando una historia, si está utilizando historia didáctica, dentro de muchas otras formas literarias que existen que nos darán una pauta para interpretar. En un momento hablaremos del tema. La atmósfera, por último, será los sentimientos que expresa el autor en el texto o lo que pretende que se exprese a partir del texto. Generalmente la intención del autor es transmitir esas emociones o esos sentimientos que se ven a partir del texto y permitirle al lector analizar desde una perspectiva más cercana, más personal. Como lo decíamos anteriormente, todo lo que dice la Biblia es importante, pero no todo es importante de la misma forma. Así que de la misma manera las palabras, no todas las palabras son importantes de la misma manera. Todas son importantes, pero no todas son importantes de la misma manera ni para los mismos fines. Entonces vamos a ver algunas clases de vocablos o términos que nos van a ayudar a comprender cómo analizar o cómo interpretar el texto a partir de las palabras que podemos ver en él. El primero y más elemental son el tema de los términos o vocablos rutinarios. Ellos nos ayudan a ver o a relacionar o a conectar unos términos con otros. Términos sencillos de, un, con. Esa clase de términos nos van a permitir entender que sencillamente es una palabra que trata de relacionar o de conectar. Otro tipo de término de vocablo son las palabras desconocidas. Podríamos entenderlas como una palabra señal. Es decir, ese término que uno piensa es complejo, es difícil de entender o no conocemos la definición, será una señal para nosotros. Esa palabra especial o distinta debe ser definida. Todas las palabras que nos llamen la atención de esa manera debe buscarse su definición y, si nos es posible, con las herramientas que tengamos, su definición en el texto bíblico. Así que esas palabras nos van a ayudar a tener una interpretación mucho más clara del texto. Otras son las palabras cruciales, es decir, las que el autor utiliza para dar alguna descripción, los nombres que le da a algunas cosas y las acciones que está determinando. Así como las palabras señal sencillamente llaman nuestra atención, tal vez por lo extrañas que son o tal vez porque parecen ser importantes, las palabras cruciales son indispensables en el desarrollo del texto. Es decir, sin esa palabra no podríamos entender lo que se está diciendo. Así que ese término se debe analizar de una forma mucho más cercana y tener en cuenta como una palabra clave o como una palabra importante para el desarrollo de la idea del autor. Luego de esto vamos a hablar acerca de los términos que expresan pensamientos profundos. Esto es bastante complejo, tratar de hacer distinción con respecto a esto. Entonces, hay muchas veces que estos términos nos pueden hacer perdernos y no los interpretamos de la manera correcta porque no estamos viendo claramente cuál es la intención del autor con esto. Por ejemplo, en Marcos 9, versículo 2, dice el término transfiguró. Entonces, algunas personas lo toman como si fuera alegórico, así que lo toman como si no fuera en sentido literal, sino en sentido figurado, y llegan a interpretar que el Señor Jesucristo no tuvo una transfiguración o una transformación. Algunos dicen que la transformación fue de una forma distinta. Esos son sencillos inconvenientes de interpretación. Hay que hacer este tipo de distinciones. Hay que encontrar si el texto o el tipo de texto que estamos leyendo, más adelante vamos a ver un poco de eso, nos permite interpretar de forma literal o de forma figurada, hacer distinciones, tratar de entender qué es lo que está tratando de decir el autor con este término de la forma más sensata posible y entender
entendiendo que el que lo escribió era un ser humano que pretendía expresar emociones. La siguiente idea a aclarar es el tema, las herramientas que vimos anteriormente para detectar este tipo de palabras. Si queremos detectar palabras cruciales, palabras señal, en qué tiempo se está haciendo el desarrollo de la idea o el desarrollo de la historia, será importante utilizar las herramientas que vimos anteriormente, las lecciones, las preguntas amigas, la observación, la detección de mandamientos, si es tipo consejo, bueno, todas las herramientas que hemos visto, esto nos va a permitir detectar este tipo de palabras o de términos. No siempre, cuando estamos hablando de términos o de vocablos cortos, son rutinarios o estamos hablando acerca de rutinarios, sino que algunos conectivos de esos cortos deben ser analizados porque pues básicamente hacen referencia a relaciones, es decir, son claves o son importantes en el momento de conectar las ideas que está tratando de decir el texto. Entonces, nos van a mostrar un cambio claro en el curso del argumento que se está haciendo. Por ejemplo, el tema del tiempo. Vemos en Marcos 1:31 que nos dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente dejó la fiebre y él ya le servía. La palabra entonces está determinando un conector, una palabra corta que nos va a conectar con la siguiente idea que está tratando de desarrollar el autor, es decir, él está conectando esta idea con un siguiente argumento. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender algo que vamos a hablar más adelante, que es la progresión en el desarrollo de la idea del autor. Eso en cuanto al tiempo. En el lugar también vamos a ver esta clase de cosas. Entonces, algunos términos van a hablar acerca de geografía, el término dónde. En Marcos 1:28 nos va a decir, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Toda la provincia y el término alrededor nos va a hablar acerca de una conexión de forma geográfica. Y también vamos a hablar acerca de los conectivos o conjuntivos lógicos. Cuando hablamos de los conectivos o conjuntivos lógicos, estamos haciendo referencia a unos términos que ya habíamos visto anteriormente. Son los que nos permiten entender las razones o las que hablan acerca de razones o causas o efectos, y vamos a ver algunos de ellos que ya los habíamos mencionado anteriormente. Como recordamos, la comprobación es cuando nos habla acerca del efecto causa. Es decir, primero se habla de lo que el efecto y luego se habla de la causa. Términos como por esto les digo. Después de eso vamos a ver también temas como la causalidad, que es todo lo contrario, causa y efecto. Términos en este tipo de conectivos o conjuntivos lógicos, el así que, pues por tanto, es decir, primero nos va a hablar de una causa y luego del efecto de esa causa. Después vamos a ver acerca del contraste, mucho más, mucho mayor, es decir, tratando de diferenciar, como veíamos en las lecciones anteriores, diferenciar dos objetos o las características de dos objetos, resaltar las diferencias que hay de ellos. Y la comparación, todo lo contrario, comparar dos objetos, pero buscar lo que tienen en común, resaltar lo que tienen en común. Términos para la comparación como esto, también, de igual modo, esos vocablos pueden cambiar según la versión bíblica que utilicemos. No siempre debemos tener puntualmente este tipo de vocablos que mencioné hace un momento, como el por qué, por esto les digo. Así que muy seguramente el lenguaje avanzará o algunas versiones bíblicas ya utilizarán otro tipo de conectores o conjuntivos lógicos. Lo que debemos entender es las funciones que tienen. Están tratando de comparar. ¿Tienen alguna comprobación? ¿Está tratando de ver la causa y efecto? Entonces, estos son los detalles que debemos analizar en el momento de hablar de términos y vocablos de conjuntivos, de conectivos o conjuntivos lógicos. Vamos a ver otros tres tipos de vocablos conectivos. Uno de ellos es las series de hechos. Estos términos que vamos a ver para series de hechos son como primero de todo, final de todo. El enfoque de este tipo de conectores o de términos o de vocablos va a ser llevarnos a una idea temporal, es decir, que habla acerca del tiempo, nos refiere acerca del tiempo. El siguiente es la condición. Si pasa esto, entonces, es decir, son un poco más estructurados, la serie de hechos, la condición, son un poco más estructurados y tratan de utilizar un argumento un poco más fuerte para conectar las ideas con lo que están desarrollando. Entonces la condición, al igual, si pasa esto entonces, y el énfasis también nos va a decir cosas como en verdad, tan solo,
muchas de esas definiciones que vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en el que Jesús habla acerca de algo y empieza a profundizar en eso. El énfasis va a ser esa conexión con la idea desarrollada que pretende dar el escritor o que pretende dar el personaje. Ahora vamos a hablar una de las cosas más importantes en todo el desarrollo del sintético, en todo el desarrollo de este método de estudio y en todo el desarrollo de nuestro estudio, y es la estructura literaria. Esto es sumamente importante y nos va a ayudar a entender el principio de lo que será una gran profundización en todos nuestros estudios de los textos bíblicos. Lo que nosotros conocemos como párrafo vulgarmente, o como le decimos, se conoce en el texto bíblico como una perícopa, es decir, un flujo de pensamiento, un desarrollo de una idea o un texto en el que se trata de conectar una idea completa. En general, el texto bíblico o el libro va a estar conectada por muchas perícopas. Todas las perícopas van a tener una conexión entre sí, pero cada una va a ser como una división de esa idea. Va a ser una sola idea desarrollada en ese texto. Hacer esta clase de divisiones no es muy sencillo, así que va a ser importante desarrollar esos listados indicando los temas de los que está tratando cada una de las perícopas. Los títulos podríamos considerarlos de esa manera y eso nos va a permitir profundizar o entender cuál es el todo y cuál es la intención general del autor. Esa es la primera actividad con respecto al tema de la estructura del texto. Anteriormente vimos que lo primero que se debía buscar en la lectura era el tema, es decir, leer Habacuc de principio a fin y después tomar lo que sería el tema central o la idea central del texto según esa lectura de principio a fin de Habacuc. Ahora lo que debemos hacer es leerlo, pero con la intención de encontrar estas pericopas o con la intención de encontrar esas ideas centrales que cada una de las pericopas quiere dar. Empecemos a analizar el texto bíblico sin ver los títulos. Los títulos serán de gran ayuda para otro tipo de estudios un poco más simples, pero para este tipo de estudios es necesario que nos borremos la idea de los títulos. Como bien sabemos, todas las Biblias tienen títulos para cada párrafo o para cada desarrollo de la idea. Estos títulos no son inspirados, sino hacen parte del texto bíblico que nosotros vamos a analizar. Así que la primera tarea será analizar el texto bíblico sin tener en cuenta esos títulos, sino leyendo simplemente los versículos. Tampoco teniendo en cuenta las divisiones de los versículos ni las divisiones de los capítulos, sino leer el texto como un todo, como venía en el principio, sin ese tipo de divisiones que bien son una buena herramienta que nos permite ubicarnos en el texto, pero para este estudio se debe leer como si fuera un libro completo, sin ese tipo de divisiones, porque pueden desconectarnos de las ideas. Tengamos en cuenta que las herramientas que tenían los estudiosos bíblicos cuando comenzaron a tomar el texto bíblico y a dividirlo de esta manera, no eran tan fuertes como las que tenemos ahora. Ellos no conocían muchas de las herramientas que nosotros estamos analizando en este curso. Así que tengamos en cuenta eso y busquemos lo más básico del texto para comenzar a hacer esas divisiones. Las pericopas no deben ser las mismas que el texto bíblico ofrece. Algunas veces van a coincidir, pero la mayoría de veces deben ser desarrolladas por lo que consideramos nosotros utilizando las herramientas de esa detección. Es decir, cuando vemos el contraste, cuando vemos los cambios de idea, cuando vemos los cambios de tiempos, cuando vemos las progresiones, todas estas herramientas nos van a permitir entender en qué momento se separa una pericopa de otra. Como lo mencionamos en un principio, cuando hablamos de atmósfera o ambiente literario, estamos refiriéndonos al ambiente anímico o al ambiente sentimental que el texto tiene. Habacuc, por ejemplo, tiene un cuadro anímico que podríamos utilizarlo como una gran herramienta, no solamente para este, sino para muchos otros estudios, tener en cuenta cada una de las emociones que se pueden ver en el texto, o lo que pretende dar el autor, o las emociones que se ven contrastadas con el personaje. En Habacuc se ve un cambio de ánimo, se ve un cambio de emociones y es importante tenerlo en cuenta porque esa es la atmósfera y nos va a ayudar entonces a comprender qué interpretación se le debe dar a ese texto. La forma literaria que utilizan los autores va a ser indispensable para la interpretación que le vamos a dar al texto que estamos leyendo. No puede haber interpretación si esto no se tiene en cuenta. Y la historia es una gran testigo de esos errores. La historia es un testigo de que se han interpretado textos que no se deben interpretar de forma literal y se han interpretado textos que no se deben interpretar de forma figurada y se han creado doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad de los principios bíblicos. Así que será muy importante comprender y tener claro qué tipo de forma literaria tiene el texto. Así que voy a comenzar a hablar acerca de algunas de las formas que existen, pero
es importante entender que no es precisamente puntualmente conocer el término y qué término existe, ese término que abarca o qué otros contrastes tiene o en la actualidad qué tipo de narraciones son, porque los tiempos bíblicos son bastante diferentes a la actualidad y seguramente habrá muchas diferencias o habrá un déficit en el texto a comparación de los textos actuales. Así que si estamos hablando, por ejemplo, de un discurso de los tiempos bíblicos, obviamente no va a tener las mismas características que tienen los discursos actuales. Van a haber grandes diferencias, pero podemos determinarlo de esa manera. Lo más importante es entender que existen diferencias y que esas diferencias entre los tipos de textos y el tipo de desarrollo de la idea nos van a ayudar a hacer la interpretación correcta de cada uno de ellos. Entonces, el primero de ellos es el discurso. El discurso tiene la intención de apelar al intelecto. Las cartas, por ejemplo, están escritas de esta forma. Esta es la forma literaria de las epístolas y pretenden apuntar al intelecto de las personas que lo estaban leyendo, crear doctrinas, empezar a fundamentar ideas de teología en los tiempos de la iglesia primitiva. Luego de eso viene la prosa narrativa. Nuestra teoría, la prosa narrativa es bastante intensa para nosotros como pentecostales, y es que nuestra teoría es que se puede hacer teología a partir de la prosa narrativa. Nuestro teólogo de prosa narrativa emblemático es Lucas. Nosotros decimos como pentecostales que Lucas tiene teología dentro de su narrativa. Algunos dirán que no existe teología dentro de la narrativa. Se pretende enseñar, va mucho más allá de eso y que no se debe tener en cuenta las cosas los hechos y los sucesos que habían en esos textos históricos. Pero nuestra teoría o nuestro argumento es que sí, definitivamente existe teología y existen doctrinas que se pueden sacar a partir de la prosa narrativa. Entonces, algunos van a decir que esto también se puede determinar como historia didáctica, el uso de la imaginación para la enseñanza. Lo peligroso del tema de la prosa narrativa es precisamente que no nos va a permitir identificar exactamente qué podemos leer de forma literal y exactamente qué no podemos leer de forma literal. Esto debe ser de bastante cuidado y se debe estudiar de forma un poco más profunda teniendo en cuenta el contexto y tratando de entender cómo esto es real y cuál era la intención del autor principalmente en el momento de hablar de eso. Ejemplos de esto, como lo decía anteriormente Lucas, el libro de los Hechos, Génesis y Jueces. Entonces muchos de nosotros diremos, bueno, pero yo sí creo que esto es historia pegada a la realidad. Nosotros creemos también que es una historia muy cercana, pero más que pretender contar una historia o narrar unos hechos de forma cronológica, exacta y precisa, lo que está tratando de hacer estos textos de la prosa narrativa es dar una enseñanza, es enseñar algún principio. Así tuvieran que desordenar los eventos, como muchos de los evangelios están, o utilizar otros elementos para darle más realce al principio que pretenden enseñar. Así que va a ser delicado el estudio de la prosa narrativa y lo que apelamos generalmente es a interpretarlos de forma literal, pero teniendo en cuenta el tema central del texto y la intención del autor. Luego de esto vamos a ver acerca de la poesía, que tiene un gran número de cambios y de cosas que nos van a ayudar o nos van a complicar el momento de realizar la interpretación. Entonces, comprender esto va a ser bastante complejo y debemos tener en cuenta muchos aspectos. Como les decía, no podríamos estudiar el tipo de poesía actual y tratar de hacer categorías de este tipo, del tipo moderno, para abarcar poesía bíblica, porque son muy diferentes, hay bastantes diferencias. Entonces, ellos lo que podemos resaltar en general es que ellos distorsionan la realidad, buscan de alguna manera expresar las emociones sin interesarles la realidad, la distorsionan de forma intencional para darle importancia al mensaje que pretenden dar. En esto vamos a ver cosas como el símil, que pretende hacer comparaciones, pero utilizando el vocablo con, la metáfora, que no utiliza el vocablo con, también la hipérbole, que es una exageración, o el apóstrofe, que habla de cosas, hablar a cosas o de cosas inanimadas, es decir, darle forma a objetos o darle personalidad a objetos que en realidad no lo tienen. Eso es bastante natural y bastante común dentro de la poesía y debe ser una base para nuestra interpretación de la poesía. Algunos textos bíblicos van a utilizar esto para mencionarlo como si fuese una profecía y entrando más a profundidad dentro de algunas poesías vamos a ver también poesía. Están bastante juntos y dentro de la interpretación bíblica también tienen bastante conexión. Las parábolas ya las vimos en la lección 4
y ya sabemos que es un tipo de enseñanza meramente figurada en la que se hacen algunos tipos y se pretende dar una enseñanza. No existe interpretación literal para las parábolas, es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos errores de interpretación debido a esto. No se toman de forma literal, se busca la enseñanza dentro de las parábolas, pero no se toma como una anécdota específicamente histórico. Lo siguiente será el drama. El drama es importante y hace parte de grandes de nuestros pensamientos bíblicos y de nuestros pensamientos como cristianos, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Cantar de los Cantares, que es un drama que tampoco es específicamente histórico, tal vez está basado en alguna historia real, pero utiliza muchos elementos de la imaginación para levantar esa incertidumbre, esas emociones, esas expresiones que pretenden enseñarle al lector de qué manera o confiar en Dios, como en el caso de Job, por ejemplo, o la fidelidad en el caso de Cantar de los Cantares. Así que el drama va a ser importante en el momento de la interpretación, más buscar el principio que trata de enseñarse o tal vez los principios que están conectados a él, por ejemplo el caso de Ruth, en el que vemos varios principios conectados a este drama, y no pretender que sea exactamente algo histórico, sino que pretende enseñar un fundamento, un principio bíblico. Luego de esto viene la apocalíptica. Cabe aclarar que la apocalíptica es una forma literaria, no es solamente un libro. Existe un libro que se llama Apocalipsis y gran parte de sus textos son de tipo de forma literaria apocalíptica. Pero, por ejemplo, Daniel tiene algunas secciones que también son apocalípticas. Esto lo que tratan de utilizar es señales, símbolos, visiones, revelaciones. Como sabemos, el término apocalipsis significa revelaciones. Esto es lo que pretende dar. Tampoco es una especulación acerca del futuro directamente. No es eso lo que pretende enseñar, sino que utiliza esta forma literaria para expresar las ideas del autor, para expresar los pensamientos, utilizando ese tipo de señales, señales que tienen un significado muy especial en cada uno de los libros en los que se encuentra este tipo de literatura. Para este tipo de literatura vamos a necesitar una muy buena interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Para este tipo de literatura vamos a tener que entender algunos de los aspectos que eran tocantes a la iglesia en el tiempo en el que se escribieron, la filosofía griega, dentro de muchas otras cosas, pero particularmente el tema del Antiguo Testamento. Digamos que nosotros como creyentes tenemos esa convicción de que esto habla de gran parte de la venida del Señor, pero no solamente es esto lo que habla de la venida del Señor, los evangelios también nos hablarán de eso, las cartas de Pablo, como segunda a los tesalonicenses, nos va a hablar de eso dentro de muchos otros tipos de escrituras. La apocalíptica, más que enfocarse en eso, debemos comprenderla como un tipo de literatura que resalta mucho los símbolos, las señales, utiliza mucho figuras y cosas que tenían una vital importancia dentro de la interpretación en los tiempos de la escritura del texto. Aquí hay un cuadro que nos va a permitir ver en algunos de los pasajes los tipos de formas literarias que existen. Vamos a ver el discurso, la prosa narrativa, la poesía, la parábola, drama y apocalipsis. Será útil que hagamos una lectura e identifiquemos la forma literaria que se está dando. Ahora vamos a hablar acerca de la progresión. La progresión es la meta del desarrollo estructural. Así que esto es a lo que no pueden llegar las personas que no hacen un estudio metódico. Es muy fácil perderse en un pasaje, es muy fácil perderse en un versículo, en analizar y tratar de ver detalladamente qué es lo que se está tratando de decir ese versículo. Es muy sencillo y podríamos durar mucho tiempo realizando esa acción, pero va a ser muy difícil desde un estudio de este tipo tener una idea de la progresión que existe en el texto. Así que muchos de nosotros, la gran mayoría, comenzamos leyendo los textos bíblicos de forma detallada, tratando de encontrar pasaje a pasaje lo que pretendía decir. Pero realmente, cuando nosotros hacemos el estudio sintético, nos va a permitir encontrar este tipo de detalles que realmente va a apuntar al mensaje general del libro. Es decir, la progresión. Existen muchos tipos de progresión, vamos a mencionar algunos. Uno de ellos es la biografía, es decir, salta de un escenario a otro y de la vida de un personaje a la vida de sus descendientes. Génesis va a ser mucho más específico en esto, utilizando la vida de cada uno de los patriarcas y de su descendiente, también haciendo algunas similitudes dentro de ellos mismos. Luego de eso vamos a ver también la progresión histórica, es decir, pasa de un acontecimiento a otro. Para nosotros no es tan relevante, pero para la historia
de Israel, sí es muy relevante que se mencionen dentro del Génesis, dentro del Éxodo y dentro del Deuteronomio varios de sus eventos históricos. Para ellos eso es sumamente importante y está totalmente lleno de progresión histórica. Nosotros lo vemos como una simple historia, pero para ellos es saltar de un acontecimiento a otro que tiene una vital importancia para la historia de su nación. La cronología lo que pretende hacer es hablar la época. Entonces menciona primero la época, por ejemplo, de los reyes, la época de los jueces, la época del cautiverio, este tipo de cosas que, aunque podamos mezclar un poco con el tema de los acontecimientos, lo que trata de marcar son las épocas de la historia. Es bastante similar, pero podríamos diferenciarlo de esa manera. Estábamos en la época en la que pasaban este tipo de cosas. Los jueces era la época en donde, según el texto, las personas hacían lo que querían y no había nadie que gobernara. Cuando llegaron los reyes, llegaron los tiempos en los que hubo orden, pero después de eso ninguno de los reyes quiso obedecer a Dios. Este tipo de divisiones son divisiones por época, a diferencia de, como lo mencionaba anteriormente, de las divisiones históricas, que lo que tratan de resaltar es acontecimientos. Luego viene la progresión doctrinal. Como veíamos, las epístolas tienen una progresión doctrinal total, es decir, tratan de entrar en el desarrollo de una idea y después amplificar o profundizar en el desarrollo de esa idea una tras otra. Eso es desarrollo, progresión o desarrollo doctrinal. Y lo vamos a ver también en pasajes didácticos. Es bastante interesante porque Jesús es uno de los personajes que más progresión doctrinal hace. Por ejemplo, el Sermón del Monte es una progresión doctrinal. Luego viene la progresión ideológica, es decir, cambios de pensamiento. Mueve de una idea a otra, pretende dar una enseñanza a otra. La mayoría de los evangelios tienen esta progresión ideológica. Y un cambio de sujeto. Es un cambio total en el personaje o que lo que se pretende resaltar en esta progresión es el cambio que tiene el personaje. Entonces, como sabemos, Hechos de los Apóstoles nos va a resaltar el cambio total de sujeto que tuvo Saulo a Pablo. Es decir, nos resaltó ese personaje, las actitudes que tenía antes y luego nos los vuelve a poner en escena como una persona totalmente diferente. Será importante entender que esta progresión está pretendiendo mover nuestra interpretación y mover lo que nosotros estamos comprendiendo del texto. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente lección.